Uno de los libros más famosos del autor cristiano converso C.S. Lewis, ¿no? O sea, C.S. Lewis, este autor británico, es un librito que él dice que fue el más fácil de escribir para él, porque él cree que él mismo era un engañado constante por el demonio, como cualquiera de nosotros pecadores, y el más difícil por el tema que tenía que abordar, ¿no? Y es un libro que se publicó y se ha seguido publicando con el nombre en inglés de Screwtape Letters, y que en español se publicó como la carta del diablo a su sobrino. Y el libro en inglés se llama Screwtape Letters porque Screwtape es el nombre que tiene el sobrino del diablo, a quien el demonio le escribe unas cartas porque el sobrino es un principiante. Y básicamente las cartas son los distintos capítulos de este librito, que es breve. Como digo, en español está publicado y es fenomenal, ¿no? Y básicamente el libro consiste en todas las estrategias que el demonio recomienda utilizar a su sobrino con los seres humanos para que los seres humanos caigan en sus garras. Y es espeluznante porque básicamente lo que hace C.S. Lewis es describir todos los trucos que utiliza normalmente la cultura actual para engañarnos sobre la existencia del demonio. Y una de las principales formas de engañar es obviamente hacer creer a los católicos que no existe. Miren ustedes que hasta el superior general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, el superior, ¿no?, la máxima autoridad de los jesuitas, cuestionó que el demonio existiera, ¿no? Y cuando se armó una revuelta diciendo cómo puede ser que la persona que es una de las manos derechas del Papa Francisco, que es el superior general de la congregación a la que él ha pertenecido, diga que el demonio no existe, salió un vocero suyo a decir: el padre Arturo Sosa cree en todo lo que la iglesia enseña. Muy bien, le creemos con esa aclaración, pero hubiera sido mejor que dijera, esto ya pasó hace varios años, así que no estoy diciendo como algo nuevo para que ustedes se sientan pues enojados de nuevo con el padre Sosa, ¿no? Pero me hubiera gustado que en esa época, y creo que a muchísimos católicos nos hubiera gustado, que el vocero del padre Sosa dijera: el padre Sosa habló de forma equívoca, en el mejor de los casos, cuando no equivocada, ¿no?, que sería más preciso, y él sí cree que el demonio existe, ¿no? Pero se conformó con decir: cree lo que la iglesia cree. Hubiera preferido una corrección más rotunda, ¿no? Pero bueno, en todo caso, este tema ya estaba allí en esta obra de la carta del demonio a su sobrino. Pero recientemente, hace poco ustedes habrán visto que salió El exorcista del Papa, ha salido una película muy buena, y bastante difícil, pero digamos, creo que para los católicos maduros obligatoria de ver, no tiene nada impropio, pero el tema es muy duro. Y sobre el demonio, el arzobispo y mi gran amigo Charles Chaput, el que fue arzobispo de Denver, luego arzobispo de Filadelfia y ahora está retirado, cuenta una historia poco conocida de alguien con el que él se familiarizó. Y cuenta la historia de un filósofo marxista polaco que se llamaba, pues ya falleció, Leslie Kolakowski. Y Kolakowski era marxista, ateo, pero era un disidente del marxismo estaliniano, ¿no?, que estaba impuesto en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, durante y después, ¿no?, con el asesino y genocida Joseph Stalin, ¿no? Y entonces él
a pesar de ser un marxista ateo, tenía una serie de preguntas incómodas y al final el régimen estalinista le dijo al gobierno polaco: oye, acá, hazlo cambiar de opinión, y si no cambia de opinión, es demasiado famoso para meterlo en la cárcel y torturarlo, entonces meterle una patada y que se vaya a Occidente exiliado, sin pasaporte, para que prácticamente sea imposible que él se pueda mover por Europa, ¿no? Entonces, Kolakowski, pues, era un ateo, pero era un ateo inusual, un ateo heterodoxo. Y claro, siendo ateo, fue recibido, pues, con grandes aplausos en el mundo cultural de alta élite norteamericana, que, como saben ustedes, es en el mejor de los casos agnóstico, especialmente en esa época, ¿no? Entonces, cuando él ya era mayor y había escrito una cantidad enorme de textos, porque era muy prolífico, escribía mucho, ¿no? Lo invitan en la Universidad de Harvard, ¿no?, la gran élite intelectual norteamericana, a que diera una presencia, una presentación sobre su trabajo intelectual, ¿no? Y en 1987 Kolakowski da esta conferencia y la titula El demonio en la historia. Y todo el mundo entusiasmado, porque dijo: bueno, una de las cosas que va a hacer Kolakowski como buen ateo va a ser tirarse abajo esta idea estúpida que tienen los creyentes, especialmente los cristianos, peor de ellos los católicos, de que el demonio existe, de que el demonio influye en la historia. Entonces nos irá a decir quién es el verdadero demonio. Probablemente los cristianos sean los demonios que afectan en la historia, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, ellos están esperando que él iba a anunciar quiénes eran los verdaderos, entre comillas, demonios de la historia, ¿no? Y por supuesto, los conservadores, los burgueses, el capitalismo, la derecha, los cristianos, etcétera, ¿no? Y en el peor de los casos iba a darle sus buenos jabs, ¿no?, sus buenos puñetazos a la idea siquiera de que el demonio existía, ¿no? Entonces, ahí había dos comentaristas políticos muy importantes, muy influyentes en esa época, que escribían para los principales periódicos, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, como comentaristas, que eran Tony Judt y Timothy Garton, ¿no? Entonces, la historia cuenta que cuando Kolakowski comienza a hablar, ¿no?, Timothy Garton Ash se vuelve a Judd y le dice: oye, de verdad está hablando del demonio. ¿Y por qué? Porque de pronto este intelectual público que hablaba 5 idiomas, hablaba español, alemán, su polaco natal, ruso e inglés, comienza a decir: mira, hay una cosa que es inevitable cuando penetramos el corazón del siglo XX, que de que primero, y eso es lo primero que dice Kolakowski, el demonio es parte de nuestra experiencia. Nuestra generación ha visto suficiente maldad como para que comencemos a tomar el mensaje del demonio suficientemente en serio. Miren ustedes, este no es el discurso de un ateo que estaba hablando a un grupo de intelectualillos que ya estaban ahí disfrutando su vinito blanco, su chardonnay, ¿no? Para jajaja reírse de los idiotas que creen en el demonio, ¿no? En segundo lugar, Kolakowski dice: el mal es un continuo a lo largo de la experiencia humana, no es una cosa nueva del siglo XX. El siglo XX le estamos viendo con mucha más claridad, pero el punto no es que nosotros podamos convertirnos en completamente inmunes a la acción del mal, dice Kolakowski, ¿no? Entonces acá ya la gente se comienza a poner, los intelectualillos, cada vez más paranoicos, ¿no? Sino, ¿cuáles son las condiciones para que podamos identificar el mal y restringir su influencia? Y finalmente, Kolakowski, el ateo, dice:
Y finalmente quiero hacer una advertencia. Cuando la cultura pierde su sentido de lo sagrado, pierde todo sentido, ¿no? Entonces, básicamente lo que Kolakowski está diciendo es, el demonio no es una fantasía, ni es una imaginación precientífica. El demonio es real porque el mal es real. Los dos están constantemente trabajando en la historia humana y curioso, miren ustedes lo que él dice, y el combate del demonio no es un combate externo, es un combate que divide cada corazón humano. Kolakowski, no sabemos si a este punto habías tenido algún tipo de conversión, no lo sabemos, pero básicamente acá estaba citando San Agustín. No sé si lo conocía, era suficientemente culto como para conocer San Agustín, pero como saben ustedes, San Agustín en la ciudad de Dios, cuando habla de la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, o sea, la que se erige contra Dios, dice que la división de esta ciudad no está en el mundo, no está ni siquiera entre la iglesia y el Estado. No es que el Estado sean los malos y la iglesia sean los buenos, porque en la iglesia hay mal y en el Estado también hay bien, y que es una frontera que recorre el interior de cada corazón humano, el bien y el mal. Entonces, obviamente esta conferencia poco conocida, por lo menos yo no sabía de ella hasta que leí sabía de Kolakowski, ¿no? Pero no sabía de esta conferencia en Harvard que el arzobispo Chaput trajo a colación en este reciente artículo, ¿no? Y el asunto es que el arzobispo Chaput dice, si alguien hubiera conocido un poquito más de Kolakowski, recordaría que él en 1963, cuando estaba en Varsovia, es decir, poquito antes de que lo botaran de Polonia, lo desterraran, escribió un librito que se parece muchísimo a la carta del demonio a su sobrino, al Screwtape Letters de C.S. Lewis. No sabemos si el Screwtape Letters, que ya había sido escrito por C.S. Lewis, influyó en este formato, pero él escribió un librito muy, muy irónico que se llamaba Transcripción de la conferencia de prensa metafísica dada por el demonio en Varsovia, ¿no? Entonces, esta es lo que él básicamente escribe es un libro irónico donde supuestamente los periodistas le hacen preguntas al demonio, ¿no?, sobre temas metafísicos, y esta conversación ha sido transcrita, ¿no? Y obviamente el libro es una parodia, no es que hubo una conferencia de prensa, ¿no? Y el arzobispo Chaput dice, mira, Kolakowski no estaba avergonzado de creer del demonio, y lo peor de todo es que nosotros los católicos sí nos avergonzamos de decir que creemos en el demonio. Y ese es un tremendo error, porque tanto Kolakowski como la carta del demonio a su sobrino de C.S. Lewis coinciden en una cosa, que un campo en el que el demonio se mueve cómodamente, y esto está reflejado en estos dos libros, es que la cultura es un campo favorito para el demonio. No porque la cultura sea mala en sí, no, porque la cultura, al contrario, es una expresión natural del hombre, ¿no? Y por eso es tan importante que el hombre le preste atención a esta expresión cultural. Ahora, en medio de todo esto, por si acaso, el arzobispo Chaput, cuando menciona cómo la cultura es el ámbito natural, o mejor dicho, no en el natural, pero en el que se siente muy cómodo el demonio, porque crea los Hollywoods de este mundo, los Disney de este mundo, todas las grandes herramientas culturales que están llevándonos en una dirección completamente anticristiana.
no está diciendo que esa es la naturaleza de la cultura por sí misma y que en consecuencia nosotros tenemos que retirarnos. No, él dice, eso es lo que nos convence a los católicos de que ese es el campo de batalla de los católicos. Y por eso tenemos que seguir el llamado que ya nos había hecho desde Pablo VI y es que, del que Juan Pablo II fue un gran campeón, que es la evangelización de la cultura. Ahí tenemos que salir a nosotros a hacer la batalla, ¿no? Porque al final, como dice nos recuerda el arzobispo Chaput, mira, esta es la cultura que hay que evangelizar y hay que evangelizarla con la belleza que el mundo ha creado, con el amor que Jesucristo ha demostrado y lo más importante, con la conciencia de que en la parte táctica, si quieren decirlo ustedes, o sea, en el día a día, en las escaramuzas, el demonio puede parecer que gana, pero la guerra ya la ha ganado Dios. La segunda venida está prometida. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es prepararla, adelantarla con una involucración en la batalla cultural. El gran error de nosotros los católicos sería retirarnos y decir, la cultura ya se la comió el demonio, entonces nosotros quedemos guardados en nuestras casitas, en nuestro propio gueto, no hagamos nada y esperemos la segunda venida, porque paradójicamente, cuando hacemos eso, atrasamos la segunda venida, no la adelantamos. La adelantamos en la medida en que vamos aplicando las enseñanzas de Jesucristo y la belleza de la Iglesia en la cultura actual. Que tengas un buen día.